Bueno, continuando con los fármacos hipnóticos de uso endovenoso, vamos a hablar ahora de las benzodiazepinas. Son un grupo de fármacos de uso frecuente en la anestesiología, tienen un perfil muy específico también, al igual que cada fármaco tiene sus ventajas particulares, las benzodiazepinas también las tienen, vamos a ir tocando cada una de ellas. Son un grupo de uso frecuente, muy frecuente. Eh, Básicamente son ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Pueden, dependiendo de la dosis en la que se administran, ofrecer sedanciolisis o hipnosis. En 1954 se descubrieron las primeras benzodiazepinas, apareciendo el clordiazepóxido, patentado como primer benzodiazepina en 1959. El diazepam hace su aparición en el 63. En el 65 se emplea por primera vez el diazepam en una inducción anestésica. En el 71 aparece el lorazepam y en el 76 se descubre el midazolam. Fíjense que el midazolam es una de las moléculas más nuevas de la familia de las benzodiazepinas. Es de hecho la benzodiazepina de uso más frecuente en anestesia. Aquí podemos ver el cuadro en donde se agrupan las características físico-químicas de las benzodiazepinas. En general podemos ver que todas ellas ocupan un peso molecular en torno a 280 a 320, en la que se destaca muy importantemente esta benzodiazepina, que es una benzodiazepina en investigación ahora y en validación de su uso en anestesia, que se llama Remimazolam. Es una benzodiazepina con características cinéticas muy particulares que le asemejan al remifentanilo, por eso su nombre, ¿verdad?, es Remimazolam. Y esto vamos a ver después debido a que es una Remimazolam, tiene una estructura molecular muy particular. Como ven, todas tienen un pK bastante bajo, excepto el midazolam, que se acerca al pH fisiológico, ¿ya? Y son bastante poco solubles en agua, la mayoría de ellas, ¿sí? Las benzodiazepinas de uso más frecuente en anestesia son estas tres, ¿sí? Diazepam, lorazepam y midazolam en distintas indicaciones y contextos. El temazepam es un metabolito activo del diazepam. El remimazolam, que como dijimos es una molécula que está entrando con fuerza ahora mismo. Y esta otra molécula que es importante, que se agrupa aquí en este sitio, que se llama flumacenilo. El flumacenilo es un antagonista competitivo de los receptores GABA, que son los receptores sobre los que tiene su efecto o actúan las benzodiazepinas. Los receptores GABA, si recordamos en la clase de Propofol, son canales iónicos de cloruro, ¿sí? Potencian los efectos inhibitorios o hiperpolarizantes de las neuronas y por lo tanto son depresores del sistema nervioso central, ¿no? El ácido gamma aminobutírico es un neurotransmisor depresor, ¿ya? Y las benzodiazepinas son agonistas de los receptores GABA. Tienen una unión estereoespecífica y susceptible de saturación. Y como ven aquí, las distintas benzodiazepinas tienen una sensibilidad o una afinidad, distinta a los receptores de GABA, en donde el lorazepam predomina sobre el midazolam y el midazolam sobre el diazepam, ¿no? El diazepam es la benzodiazepina de uso en anestesia con menos afinidad por los receptores GABA. A través de esta acción, como ustedes ven aquí en este gráfico, los receptores GABA son receptores poliméricos complejos, en donde hay subestructura, subunidades, dos subunidades alfa, dos subunidades beta y una gamma. Cada subunidad tiene un sitio específico de unión a varios grupos de fármacos, ¿verdad? En este caso en particular estamos hablando de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas también se pueden unir a más de una de estas subunidades mediando acciones distintas. Así, la sedación, la amnesia anterograda y las propiedades anticonvulsivantes se obtienen ya de la unión de la benzodiazepina a la subunidad alfa 1, mientras que la unión de las benzodiazepinas a la subunidad alfa 2 media los efectos ansiolíticos y de relajación muscular tan característicos de este grupo de fármacos, ¿sí? Ya, el uso intratecal es un uso que se menciona en el libro de Miller, ¿sí?
Los receptores GABA al ser estimulados en la médula espinal, por supuesto potencian efectos inhibitorios de la transmisión de estímulos ascendentes y gracias a estos mecanismos tienen una potenciación de la analgesia. También se describe una prevención de las náuseas y vómitos postoperatorios, dos efectos muy importantes y muy buscados. Y estas observaciones están todavía en investigación. La mayoría de los grupos de anestesiólogos han tenido poca adherencia a esta estrategia por los temores de que el midazolam tenga efectos neurotóxicos. La benzodiazepina en el sistema nervioso central, como ya dijimos, posee efectos hipnóticos, sedantes, ansiolíticos y anticonvulsivantes muy reconocidos. Las benzodiazepinas son excelentes anticonvulsivantes. Poseen un potente efecto amnésico, que es algo muy importante, ¿sí? El efecto amnésico es un efecto muy deseado, sobre todo cuando se habla de premedicación anestésica, cuando uno entra con un paciente muy ansioso o con cualquier paciente, aunque no lo sea, ¿sí? El día de su cirugía uno siempre está aprensivo, está temeroso y el efecto amnésico ayuda a mantener al paciente sedado, tranquilo y que no recuerde ningún momento del perioperatorio fundamentalmente. Hay diferencia entre las benzodiazepinas por su potencia y eficacia para cada efecto en particular. Esto es importante. El midazolam es 3 a 6 veces más potente que el diazepam. Y el lorazepam es 5 a 10 veces más potente que el midazolam, ¿sí? Estamos hablando de una gradación bien clara de potencias, ¿sí? Las benzodiazepinas disminuyen el consumo metabólico de oxígeno cerebral y esta disminución es dependiente de la dosis, manteniendo el flujo sanguíneo cerebral. Además, en circunstancias normales, las benzodiazepinas son sumamente cardioestables. Esa es una de las ventajas más importantes de las benzodiazepinas cuando son utilizadas como hipnóticos, ¿sí? Al ser utilizadas como hipnóticos prácticamente no provocan efecto cardiodepresor. Esto en virtud de que los reflejos cardiovasculares se conservan durante el uso de las benzodiazepinas, ¿sí? Ustedes recordarán que el propofol tiene un efecto inhibitorio importante sobre el varoreflejo, por ejemplo, y esto hace que no haya una taquicardia compensatoria a la disminución, a la vasodilatación y a la disminución del inotropismo, que son acciones directas del propofol. En este caso, las benzodiazepinas no tienen ningún efecto sobre el inotrópico negativo, tampoco alteran los reflejos compensatorios cardiovasculares, como el varoreflejo, por ejemplo. Por eso es que es de uso muy preferido cuando se va a inducir en pacientes con escasa reserva cardiovascular, cardiópatas, coronarios, en general, ¿sí? Es una alternativa válida en aquellos pacientes donde el impacto hemodinámico es una preocupación seria, ¿sí? Se usa muy a menudo. Otro contexto en el que son muy útiles las benzodiazepinas es cuando se tiene un sangrado masivo perioperatorio, ¿sí? Con hipotensión, en donde el uso de halogenados, vamos a estudiar después, los halogenados producen un efecto inotrópico negativo y vasodilatador muy importante, así que pueden deteriorar bastante la hemodinamia. En ocasiones incluso es mejor cerrar el halogenado y mantener la hipnosis del paciente con bolos de midazolam, ¿sí? Si la situación está fuera de control, sobre todo. En el aparato respiratorio, las benzodiazepinas ocasionan depresión del sistema respiratorio relacionada con la dosis. Eso siempre hay que recordar porque como las benzodiazepinas tienen su uso más frecuente en la sedación y la ansiólisis del paciente antes de los procedimientos quirúrgicos, ustedes día a día hacen eso en el quirófano, ¿ya? No tienen que perder de vista que las benzodiazepinas tienen un efecto
depresor sobre el sistema, sobre el sistema respiratorio y podrían generar apnea en pacientes sobre todo predispuestos a tener apnea obstructiva, ¿sí? Como obesos, los obesos mórbidos o los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS, o los niños con hipertrofia amigdalina o adenoides, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo mismo, hay que tratar de evitar la sedación en pacientes que tengan mucha sensibilidad a las benzodiazepinas. A veces uno está solo, entra al quirófano, administra una dosis de benzodiazepinas, se va a lavar la mano y a la vuelta puede encontrar al paciente azul en un paro respiratorio progresando a un paro cardíaco si es que no tiene una supervisión adecuada de la función respiratoria. Entonces, cuando se tiene alguna contraindicación del uso de benzodiazepinas, es mejor o abstenerse o hacer una administración concienzuda de las benzodiazepinas. Titularlas de menos a más. Otra cosa interesante que también produce problemas de las benzodiazepinas es su efecto relajante sobre el tono muscular de acción central, que supone un mayor riesgo de obstrucción en la vía aérea superior de pacientes determinados, como ya dijimos. Evaluar bien su uso en pacientes con patologías musculares importantes por lo mismo, ¿sí? Porque en la recuperación en el postoperatorio de tener efecto residual benzodiazepínico podamos tener disminución de la fuerza muscular de los músculos perivulvares de la faringe y esto podría acarrearnos problemas. Las benzodiazepinas atenúan la respuesta del bulbo al dióxido de carbono y su uso combinado con opioides tiene efectos aditivos y supraaditivos, así que con más razón cuando mezclamos benzodiazepinas, midazolam por ejemplo, con un opioide fentanilo, hay que tener mucho cuidado de no tener enfrente a un paciente con una de estas contraindicaciones arriba citadas. El uso prudente en pacientes de edad avanzada es clave, ¿sí? Los ancianos son característicamente muy sensibles a las benzodiazepinas, ¿sí? Así que hay que tener cuidado cuando se usa sedación o ansiólisis en ancianos, ¿sí? También en pacientes con enfermedades debilitantes, de nutridos crónicos, pacientes de UCI, etc. La benzodiazepina presenta interacciones importantes con los opioides, como ya vimos. También con la ketamina presenta una interacción aditiva. Y con el tiopental y el propofol la interacción sinérgica es de tipo sinérgica con el midazolam. Existen fármacos que afectan a las citocromo P450. Las citocromos P450 son el grupo de enzimas que se encargan del metabolismo hepático de las benzodiazepinas. Así que fármacos que alteran el funcionamiento de las citocromos P450 pueden alterar el aclaramiento de las benzodiazepinas. Por ejemplo, los antifúngicos de uso oral pueden alterar el aclaramiento del midazolam, prolongando sus efectos, su tiempo de acción. El omeprazol, la fluoxacina y la ciprofloxacina aumentan la vida media del diazepam, que de hecho el diazepam ya es una molécula de acción bastante prolongada, ¿sí? El lorazepam aumenta sus efectos en presencia de ácido valproico. Esto es importante cuando se tiene un paciente convulsionador tratado con ácido valproico. Aquí vemos en este cuadro las principales características cinéticas de las benzodiazepinas de uso frecuente en anestesiología y está marcado sobre todo la benzodiazepina estrella de todas, que es el midazolam. Si ustedes se fijan en la semivida de eliminación o T media gamma sería, se ve claramente que entre el midazolam y el resto de la tropa hay una diferencia muy importante, exceptuando el remimazolam y el flumazenilo, ¿sí? El midazolam, el diazepam y el lorazepam, las tres benzodiazepinas de uso más frecuente, el midazolam destaca muy importantemente sobre su semivida. Esto en virtud de su estructura molecular tiene un anillo imidazólido que es mucho más fácil de oxidar que el resto de las otras benzodiazepinas y por lo mismo es rápidamente metabolizado en el hígado. Luego pasa a glucuronización y a través de ese metabolismo se elimina por la orina. También si se fijan van a ver que el aclaramiento plasmático es bastante más elevado que el resto de las benzodiazepinas.
y entre 5, 8 y 9 mililitros por kilo minuto de aclaramiento con un volumen de distribución bastante alto. En general, todas las benzodiazepinas tienen una amplia unión a proteínas, así que hay que tener cuidado en los pacientes con patologías en donde la hipoluminemia predomina debido a que la fracción libre de benzodiazepinas se puede incrementar importantemente. Nefrópatas, sobre todo con síndrome nefrótico, y en hepatópatas, pacientes con insuficiencia hepática, cirrosis. Las benzodiazepinas se pueden clasificar en 3 tipos en función a su cinética: acción breve, intermedia y prolongada. Como ya vimos, la benzodiazepina de acción breve es el midazolam, la de intermedia es el lorazepam y el temazepam, y de acción prolongada el diazepam. El modelo farmacocinético que describe el comportamiento de las benzodiazepinas es el tricompartimental. Como dijimos, hay una alta unión a proteínas, altos volúmenes de distribución y aclaramientos muy dispares. Son fármacos muy liposolubles y hay una serie de factores que afectan a la cinética de las benzodiazepinas. Importantes, esto hay que recordar, ¿sí? Estos factores hay que tener presente cuando uno administra benzodiazepinas. Ya dijimos, la edad, los pacientes ancianos, ¿sí? Son mucho más sensibles a las benzodiazepinas, hay que reducir las dosis y titularlas lentamente. No hay que apurarse para obtener el efecto ansiolítico sedante de un fármaco de uso endovenoso, en ningún caso cuando se está frente a un paciente anciano, porque estos pacientes tienen característicamente un gasto cardíaco más bajo que el de un paciente más joven, y por lo mismo la distribución de la droga y su concentración en el sitio del efecto es mucho más lenta que lo habitual. Así que a veces el tiempo de inicio de acción se prolonga un poco más. Lo que sucede es que llegados los 2-3 minutos habituales en todos los otros pacientes no se consiguen los efectos y uno vuelve a replicar la dosis de la droga, ¿ya? Entonces a los 3 o 4 llega, empieza a hacer efecto la primera dosis de droga, ¿sí? Y en lo sucesivo llega la siguiente de atrás y así el paciente duerme más tarde y después no se despierta nunca más por las dosis aditivas que usamos. Otro detalle importante, como ya dijimos, es la obesidad y la presencia de nefropatía y hepatopatía. Los pacientes con insuficiencia hepática y renal son pacientes muy sensibles a las benzodiazepinas. En el midazolam por vía oral, porque estos fármacos midazolam también se puede hacer por vía oral y su uso es muy útil, sobre todo cuando se va a hacer premedicación de ansiólisis, por ejemplo, en pediatría, también se puede hacer en adultos. Hay que considerar que la absorción es completa, el pico plasmático muy variable entre 30 y 80 minutos y presenta un amplio metabolismo a primer paso. Por vía intravenosa, su T media alfa, su vida media de distribución es de 6 a 15 minutos. Como ya vimos, una alta unión a proteínas. El inicio de acción es a los 2 a 3 minutos, así que la mayoría de las guías recomienda el uso de midazolam en titulaciones que se separen entre 2 o 3 minutos. Es decir, uno administra 1 miligramo a 1.5 miligramos de midazolam y espera 2 minutos para volver a repetir la dosis. Eso es lo ideal. Es un fármaco que presenta una reacción hepática intermedia, por lo que podía haberse influido en su aclaramiento tanto por la alteración de la capacidad enzimática del hígado como por las alteraciones en la hemodinamia. Como ya dijimos, el anillo imidazol, ¿sí?, que característicamente presenta el midazolam, se oxida más rápido y por lo tanto la vida media del midazolam es más corta. El midazolam puede presentar acumulación en el tejido graso, por lo mismo hay que tener cuidado con el obeso, con los pacientes obesos en los que se ha administrado perfusión continua de midazolam. El metabolismo hepático del midazolam deriva en metabolitos hidroxilados, luego en conjugados glucurónidos, y estos, los conjugados glucurónidos, son los que presentan la eliminación renal, ¿sí? Así el 1-hidroximidazolam
es un metabolito hidroxilado de actividad sedante igual al midazolam. Que si se tiene defectos renales, ¿ya? Y no se puede eliminar en buena cantidad el hidroximidazolam, puede provocar sedación profunda en pacientes renales. Por lo mismo hay que tener cuidado con ese detalle. El diazepam, la misma cosa, la cinética se ve afectada por la obesidad, la disfunción hepática y la edad sobre todo. Hay una importante reducción del aclaramiento de diazepam con la edad. El metabolismo del diazepam también es hepático, pero en este caso hay metabolitos activos, sobre todo el oxazepam. Muchos de los efectos de la actividad farmacológica del diazepam se explican a través de sus metabolitos activos, los dos fundamentales, el principal, el oxazepam, pero también el temazepam. Una alta unión a proteínas plasmáticas, como ya hemos visto, y un aclaramiento que es sensiblemente menor al del midazolam. El lorazepam es una droga interesante, ¿sí? La droga interesante porque de hecho está incluida en todas las guías más importantes de control de episodios como un anticonvulsivante de primera línea. Tiene una biodisponibilidad oral muy alta, 90%, con una semivida de eliminación de 15 horas. Una alta unión proteica como todas las benzodiazepinas, repito, y el metabolismo es hepático. No hay metabolitos activos, la excreción de los metabolitos es renal. Y lo importante, la farmacocinética se ve muy poco afectada por la edad, el sexo o la presencia de nefropatía, ¿sí? El aclaramiento decae con la disfunción hepática, sí, eso sí es importante. Un poquito, 2-3 palabras sobre el remimazolam. Como ya dijimos, el remimazolam es una benzodiazepina que posee un metabolismo mediado por estearasas inespecíficas plasmáticas, muy similar a lo que ocurre con el remifentanil, es decir, tiene una degradación rápida e independiente de la función hepática y renal, con una gran afinidad por el receptor GABA-A y de acción muy corta, por lo que es muy conveniente. Por supuesto, se imaginarán las ventajas de poseer un hipnótico con este tipo de metabolismo degradativo. El aclaramiento es fantástico, ¿verdad? Así que bueno, vamos a esperar que el remimazolam llegue a nosotros en algún momento. Las indicaciones de las benzodiazepinas son fundamentalmente 3: la inducción de anestesia general, el mantenimiento de la anestesia general por perfusión continua por dosis en bolo y la sedación, ¿sí? Aquí tienen este cuadro, ustedes pueden ver las dosis más importantes para las 3 indicaciones. Vamos a concentrarnos, como ya les dije, en la inducción sobre todo. Midazolam, la dosis de inducción va de entre 0,05 a 0,15 miligramos por kilo. Todos usamos entre 0,1 a 0,2, 0,15 miligramos por kilo para la inducción. Así en un muchacho de 70 kilos estaríamos hablando aproximadamente 10 miligramos de midazolam para la inducción. De una anestesia general. Bueno, vamos a tener un poquito, finalizando ya la clase, un poco de las contraindicaciones, aunque digamos que ninguna es absoluta, sí hay que tener cuidado en los pacientes en los que, repetimos, el efecto relajante muscular de acción central característico de las benzodiazepinas pueda precipitar un escenario de crisis, sobre todo relacionado a la vía aérea. ¿Sí? Como ya dijimos, produce apnea con facilidad y además produce hipotonía, sobre todo en los grupos musculares perivulvares, la vía aérea, pudiendo precipitar apnea obstructiva. Hay que tener cuidado en los pacientes con estómago lleno, ¿sí? Obviamente en la sedación, embarazadas, etc. Pacientes con edad avanzada, obesidad mórbida. Y en el caso de utilizar por alguna necesidad particular o por alguna ventaja particular las benzodiazepinas, no estaría nada mal contar con el flumazenilo, que es el
antagonista específico de las benzodiazepinas. Es un ligando de receptores benzodiazepínicos, el flumazenilo. Tiene elevada afinidad y especificidad, esto está mal, dice escasa, tiene que ser elevada, y un mínimo efecto intrínseco, es decir, no tiene efecto potenciador GABA. Se trata de un antagonista competitivo irreversible de las benzodiazepinas. El aclaramiento es sumamente rápido. Como ustedes verán, vamos a mirar otra vez el cuadro aquí. El aclaramiento del flumazenilo, ya la semivida es de 0,7 a 1,3 horas nada más, con un aclaramiento el doble del midazolam, ¿sí? Entre 13 y 17 miligramos por kilo minuto. Esto es importante tener presente porque la vida media del flumazenilo, cuando se está antagonizando el midazolam y se usa el flumazenilo en bolo, puede ser más corta que la acción del midazolam y tener lo que se da a llamar una sedación de rebote, es decir, uno hace el flumazenilo para despertarle al paciente, el paciente efectivamente se recupera de los efectos benzodiazepínicos, pero el flumazenilo desaparece antes de que desaparezcan los efectos de los benzodiazepínicos del midazolam, por ejemplo, y el paciente vuelve a caer en estado de sedación. En el caso que sea necesario mantener ese estado, sería buena idea o repetir la dosis de flumazenil o administrar flumazenil en perfusión continua, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en los pacientes que reciben benzodiazepinas de manera crónica, el uso de flumazenil puede precipitar una crisis de abstinencia importante, ¿sí? Entonces, el uso más importante del flumazenil es la inversión del efecto de las benzodiazepinas. Se hace 0,2 miligramos repetidos, ¿sí? Hasta alcanzar 3 miligramos de dosis en búsqueda del efecto, ¿sí? Está la presentación del flumazenilo, 0,1 miligramos por ml. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por benzodiazepinas.